partir del próximo mes tendremos una tanda importante de Efesios, pero creo que hasta que lleguemos a este pasaje pasarán unos cuantos meses. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 7. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder tener en nuestras manos y también parcialmente en nuestros corazones tu palabra. No porque tu palabra falle, sino porque fallamos nosotros y somos negligentes, Señor, en escudriñar las Escrituras. Perdónanos. Perdona nuestras iniquidades y pecados y te pedimos que en esta noche seas tú el que nos hables y no el hombre. Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te pedimos, Padre eterno, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra y que podamos ser edificados, corregidos, animados y exhortados según la necesidad de cada uno en los corazones de los que estamos presentes y de los que posteriormente escucharán o están escuchando. Padre, gracias, porque con tu palabra somos edificados y fortalecidos. En el nombre de Jesús. El libro de Efesios, hermanos, tiene un alto porcentaje de concordancia con lo que es el libro de Colosenses. No sé si lo habíais notado en algún momento, lo habíais leído en algún que otro comentario, etcétera. Y hace un momento el hermano Costel estuvo leyendo de Colosenses, capítulo 3, y es importante que tomemos en cuenta algunos detalles de este pasaje de Efesios donde hemos leído. Yo tenía la intención de tratar lo que eran los versículos del 1 al 7, pero no lo voy a hacer porque creo que para mantenerme dentro de los límites nuevos del tiempo de 2025 voy a reservarme un poco. Pero es cierto que en este pasaje lo que yo quería básicamente destacar era el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad dentro del cuerpo de Cristo. Todos nosotros tenemos algo en común. Sé que de los que estamos aquí podríamos destacar por lo menos 8 nacionalidades, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, sí, casi, bueno, 7. No somos 1 millón hoy, pero 7. No hay ningún, bueno, Cataluña todavía no cuenta como nacionalidad, ¿no? Pero bueno. Pero hay algo que tenemos en común. En Cristo, el Espíritu Santo, dice la Escritura, que mora en cada uno de nosotros, mora en nosotros. En unas clases anteriores, el hermano Costel nos estuvo hablando acerca de la unicidad de Dios. Dios es uno, como dice la Escritura. Lo sabíais, ¿no? Y eso no es ningún secreto. Pero igual nosotros hemos de ser uno con Él. Pero es algo que no nos extraña, no nos parece curioso, no nos parece, entre comillas, rimbombante, que dentro de las iglesias, aunque se llamen cristianas, haya muchas divisiones. No es ninguna cosa extraña eso, ¿no? Del país donde yo vengo, por ejemplo, las iglesias, bueno, no voy a decir denominación para que no se ofenda a nadie, no quiero ofender tampoco, pero tienen esa peculiaridad de que cuando dos personas con cierto grado de liderazgo, sean hombres o mujeres,
no se llevan demasiado bien o no se logran poner de acuerdo en algo, simplemente uno de ellos o una de ellas se enfada y monta una iglesia cerca, monta entre comillas, una iglesia cerca, a una cuadra. Y luego entre ellos se llevan los miembros y se pelean por los miembros, etc. O sea, no es una cosa muy extraña. No sé si en otros países también pasa eso, pero de donde vengo, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, es una zona relativamente pequeña y hay por lo menos hay 5 iglesias. Hay una iglesia que tiene 900 miembros. Estamos hablando de un barrio, no es una... O sea, es curioso, es muy curioso. Pero detrás de esa iglesia es cruzar la calle y hay otra, y más hacia abajo hay otra más. O sea, curioso. Bueno, bien, dice aquí la Escritura que por pretexto o por verdad, dice Pablo, en Filipenses, Cristo es predicado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Cristo es predicado. Quizás yo lo haría de otra manera, o tú, o cualquiera, pero Cristo es predicado igual. Cuando vemos este pasaje de Efesios, encontramos muchas similitudes también, no quizás en el mismo orden, pero con respecto a lo que es el libro de Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23, hablando acerca del fruto del Espíritu. Si tú te pones a analizar un poquito este pasaje, en lo que hemos leído, simplemente, por ejemplo, en el versículo 2 dice, con toda ¿qué? Humildad. En varias traducciones en español, dentro del fruto del Espíritu, aunque quizás no nos suene, ¿recuerdan, no, lo que es el fruto del Espíritu? Vamos un momento ahí, solamente a Gálatas 5, 22 y 23 para que dejen un dedo en Efesios para que hagan memoria. ¿Lo tenemos? Bien. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y alguna de estas palabras, esencialmente la palabra mansedumbre, en algunas traducciones se traduce directamente humildad. Humildad. Y aquí hace una diferencia o una distinción entre ambas. Por ejemplo, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 2, donde hemos leído, dice, con toda humildad y mansedumbre. Si te pones a buscar cada una de estas palabras que conforman lo que es, más que palabras, lo que vemos redactado, estas palabras que conforman lo que es el fruto del Espíritu, encontramos la humildad, la mansedumbre, y en el versículo 2 al final habla de la paciencia, ¿recuerdan? Siguiente, amor, que está ahí también, etcétera. Y si sigues descendiendo, vas a encontrar alguna que otra más. Parte de las características que nos indican que la Biblia es la palabra de Dios es también la unidad que tiene. ¿Cuántas esposas va a tener el Cordero? Una iglesia, una Biblia, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, etcétera. Es una. La Biblia también tiene unidad. Y esa unidad de ver cómo unos autores, con una diferencia de siglos entre unos y otros, tienen un mismo criterio, es uno de los muchos o una de las muchas características o cualidades que nos hace tener cada vez la conciencia más clara al respecto de lo que la Biblia es, que es la palabra de ¿quién? De Dios. Es la unidad de la Escritura. Tenemos la palabra en nuestras manos, profética más segura, dice la Escritura, la cual hacéis bien en estar atentos, hacer caso como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Bien, en este pasaje, si vamos a detallarlo un poquito, paso por paso, encontramos que el apóstol Pablo se refiere a sí mismo o habla de sí mismo como preso en el Señor. Hemos visto al apóstol Pablo en más de una ocasión en la cárcel, ¿recuerdan? Era algo casi habitual en el apóstol Pablo y en otros apóstoles. ¿Recuerdan Juan? Estuvo también preso. ¿Recuerdan a Pedro, etcétera, Jacobo? Era algo relativamente habitual. Pero la frase que quizás nos ayuda a tener una perspectiva diferente de este encierro, entre comillas, del apóstol Pablo es que él estaba preso, ¿pero en quién? En el Señor. Estoy sin dinero, ¿pero dónde? Pero en el Señor. Tengo salud, gloria a Dios, pero
en el Señor. El hermano Darinel hay que orar por él porque salud tiene poca últimamente. Pero en el Señor. La diferencia y la clave es que sea cual sea tu condición o tu situación, estés en el Señor. Por eso, cuando vemos el libro de Filipenses en el capítulo 4, el apóstol Pablo dice de sí mismo, vamos ahí, dejen un dedo en Efesios, Filipenses está un poquito más allá, Filipenses 4, es un pasaje que muchos yo creo que conocemos. Vemos al apóstol Pablo aquí pasando por una situación bastante complicada. Versículos del 11 al 14. No lo digo. Recuerdan que en el 10 él dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿La clave cuál es? Estar en el Señor. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El versículo que muchos conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Siempre y cuando yo esté en el Señor, en esa actitud correcta de decir, como hablábamos en mensajes anteriores, el Señor tiene el control de esta situación, aunque esté preso, yo estoy en el Señor. Yo, pues, preso en el Señor, no les mando, yo les ruego. Cuando el apóstol Pablo dice, yo tengo autoridad para mandar, pero no lo estoy haciendo desde esta perspectiva, de este punto de vista, sino que estoy rogando. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando tú no andas conforme a la unidad, estás deshonrando aquello a lo cual Cristo te ha llamado. Nosotros, como creyentes, estamos llamados a la unidad en el amor de Cristo. Eso no quiere decir, no me malinterpretéis, dame la mano y mi hermano serás. No es sinónimo de esto. No pasa nada. Usted puede pensar diferente. No pasa nada. Algunos definen lo que es unidad en Cristo como haz lo que yo te digo. Eso no es así tampoco. Y debemos ser conscientes de ello. Unidad no es piensa como yo pienso o estás mal. Haz lo que yo te digo o estás. Eso no es unidad. Eso es otra cosa. Y usted cada uno lo podrá llamar como quiera. Pero unidad no. Eso no es unidad. No, unidad no es piensa o haz o actúa como yo te digo. No es unidad eso. Debemos sujetarnos a la Escritura. Y la Escritura, dentro de ciertos parámetros, admite la diversidad. No vayan por el mal sentido de la palabra que hoy en día se le da, tristemente. Porque, bueno, hay unas reuniones que le llaman iglesias. He visto iglesias de colorines y iglesias de diversidad. No se vaya por ahí que no estoy hablando de eso. Sino sujetándonos a la palabra de Dios y a la Escritura. Admite cierta variabilidad de estilos, de formas, etc. Pero dentro de lo que es el marco de la Escritura. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Todos nosotros los creyentes hemos sido llamados a andar de manera adecuada delante de Dios. No a estar estáticos, es a movernos en Cristo y hacia Cristo. No podemos estar detenidos, estancados, parados. Por eso es importante que ustedes, ya sea cuando comience el año, cuando transcurre o cuando usted entra en razón en su corazón, comience a marcarse pautas y metas espirituales también. Es importante estar en el discipulado. Es importante que usted coja un libro y diga, este año me voy a terminar este libro, o estos 2 libros, estos 3 libros, este año voy a leer la Biblia completa. Es necesario eso. Usted tiene que andar. Y no es ningún secreto para ninguno de nosotros los beneficios que puede tener lo que es el movimiento en la vida del ser humano, físicamente hablando. Pues imagínate tú espiritualmente cuánto bien te puede hacer andar. Si físicamente te puede hacer bien, imagínate tú espiritualmente cuán bien te puede hacer andar en el espíritu como es digno de esa vocación con la que fuiste llamado. Todos hemos sido llamados por Cristo a servirle.
Todos. No, es que yo no tengo, yo no es que no me paro, yo no hago, yo no canto, yo no dirijo. No, no. Cada uno de nosotros en lo que fue llamado por Dios. Por eso dice la Escritura que siendo muchos somos ¿cuántos cuerpos? Un solo cuerpo en Cristo. Y cada uno de los miembros del cuerpo tiene una función diferente. En aquello a lo cual fuiste llamado por Dios, tienes que ser fiel, lo que sea. No quiere decir que todos vamos a subir al púlpito, o que todos vamos a tocar, o que todos vamos a cantar. No, en lo que el Señor me ha llamado a hacer, yo tengo que ser fiel, en lo que sea. Bien, si vemos lo que es la palabra vocación, habitualmente viene a nuestra mente una acción o una actividad que yo desempeño por un deseo propio sin esperar nada a cambio. Se supone que ya, escuchaba en esta semana un hermano que sigo, de allí de mi sitio, que amigo y tal, y él en una de esas enseñanzas que daba decía que nosotros como creyentes siempre estamos en victoria y ganando, porque ya tenemos lo más importante que es la salvación en Cristo. Tenemos ya la seguridad eterna de nuestro lado, de nuestra parte. Por tanto, cuando tú ejerces la vocación de servir a Cristo, no quiere decir que lo estás haciendo gratis y de balde, porque es que ya te han pagado de una forma tal y con creces que es que no te queda de otra que servir, como dice la Escritura, por amor los unos a los otros. Es que ya lo que Él hizo por mí en la cruz ha cubierto tanto que al contrario, es que yo no tengo manera de llegar a pagar ese precio tan alto. Obviamente, si no, si hubiera alguna manera de haberlo hecho, la muerte de Cristo pasa a ser en vano. Y cuando yo pienso en eso, yo estoy dispuesto a dar, como dice el apóstol Pablo, a darse no solamente en lo material, sino a darse por entero, sin ningún reparo. Porque yo hasta cierto punto he entendido el sacrificio que Cristo hizo por mí en la cruz y cómo cargó, como mencionábamos en ese vídeo que el hermano compartió también, cómo en ese momento de la cruz, Cristo soportó todo el peso del pecado de la humanidad, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tuyo, mío y del mundo. O sea, imagínate eso, en un solo cuerpo recibiendo todo ese castigo que representa la ira de Dios. Por esa vocación a la cual yo fui llamado, yo tengo que moverme en el espíritu hacia Cristo. Si vemos el versículo, tengo aquí el versículo que el hermano compartió de 1 Corintios 9, 16 y 17. Cuando hablamos de una vocación, es una necesidad impuesta. Si predico el evangelio, no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Tengo una comisión en Mateo 28, 19 y 20. Y hacer discípulos ¿a dónde? A todas las naciones. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Yo he sido ya comisionado por Dios para ejercer esa vocación a la cual yo fui llamado de predicar el evangelio. Es que no me gusta, ya. A mí no me gustan las vacunas y me las tengo que poner. Hay cosas que no nos gustan, entre comillas, pero se supone que cuando Dios nos manda a hacer algo y eso que Dios me manda a mí no me gusta, ¿quién tiene el problema? ¿Dios o yo? O sea, hay que tener cuidado nosotros como creyentes en qué cosas nos gustan y qué cosas no nos gustan. Porque eso debería hacernos evaluar en nuestro corazón si realmente estamos en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o si estoy en la fe, ¿cómo estoy en la fe? Quizás no estoy en la fe de la manera correcta, no estoy andando realmente según la vocación a la que yo fui llamado. Y la unidad del Espíritu parte y tiene como parte también fundamental esto. Si yo no estoy obedeciendo a la palabra de Dios, es muy probable que yo no tenga la capacidad de tener unidad con mi hermano o mi hermana. Es casi seguro. Porque yo tengo que, con mi hermano y mi hermana, con toda humildad, versículo 2, y mansedumbre, soportarle, pero no soportarle de cualquier manera. Es soportarle con paciencia y en amor. Porque hay cosas que tú las soportas porque no te queda de otra. Pero esto no se trata de soportar de cualquier manera. Porque el dolor que te viene de muelas, que no pues lo soportas. Pero no sé si con paciencia y amor. Sé que algunos pensarán, bueno, que hay un hermano que es peor que un dolor de muelas, o una hermana. No vayas por ahí. Pero
la forma en la que yo soporto, entre comillas, la que yo sustento, porque un sinónimo de esta palabra soportar es sustentar, la forma en la que yo sustento, sobrellevo esto, tiene que ser con paciencia y con amor, que dice la Escritura que es el vínculo perfecto. Claro, es que no es soportar de cualquier manera porque no me queda de otra. O sea, es que te va a doler y te tienes que gozar en ello. Espérate, Señor, ¿cómo así? Sí, te va a doler y tienes que aprender a gozarte en ese dolor y ese sufrimiento que tienes que soportar por tu hermano o tu hermana. Soportarle con paciencia y en amor. Quizás la idea que vino a mi mente cuando estaba pensando en esto fue o es la de un padre o una madre con un niño cabezón que le dice lo mismo 17 veces. Muchacho, pero con paciencia y con amor. Con alguna colleja en medio también, obviamente. Pero quizás es la forma en la que al hermano no le dé colleja a su hermano o su hermana, que la liamos. Pero quizás es la forma en la que deberíamos ver esto. Porque a veces hay hermanos o hermanas que no tienen esa capacidad y que son niños realmente en Cristo. Son niños en Cristo. Y aunque sean mayores y tengan canas y bigotes, o etcétera, que estén ya mayorcitos, siguen siendo niños en Cristo. Y hay que repetirle lo mismo, no hermano, así, no hermana, así. Y a veces es difícil, ¿eh? A veces es difícil, pero por eso dice la Escritura que no debemos soportar pasando. Soportar, pues yo lo que hago es que, como conocí a uno, ni le saludo y donde lo veo le esquivo, porque no lo aguanto. Eso no es soportar con paciencia y en amor, ¿eh? O sea, para mantener la unidad del Espíritu en el cuerpo de Cristo, tenemos que preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a llegar tú y yo. Porque a veces tenemos que confrontar situaciones como estas. Y no es sencillo, porque a veces en la misma casa, durmiendo uno al lado del otro, le damos la espalda, ¿eh? No me digas nada. Oiga, imagínese en la iglesia que no tengo por qué aguantar esto. Yo no tengo por qué aguantar esto. O sea, con toda humildad. Pero yo no tengo por qué aguantar esto. Y mansedumbre. Uf, no me está gustando, ¿eh? Si tengo que hacer esto para mantener la unidad del Espíritu, mal vamos. Pues eso es aquello a lo cual el apóstol Pablo ruega. De forma tal que hasta la misma Evodia y Síntique le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de ¿cuántos sentires? De uno. Es difícil tratar con este tipo de cosas en nuestros corazones y es algo que yo creo que nosotros como iglesia debemos intentar trabajar, hermanos. Cuando veamos algunas actitudes o algunas formas que nos desempolven, nos saquen ese yo de carne que tenemos dentro. Es una lucha que llevamos dentro, ¿eh? Es una lucha que cada uno de nosotros debe de combatir siempre, con toda humildad y mansedumbre. O sea, es que cuando pensamos en esa palabra mansedumbre es un animal tan quieto que yo pueda acercarme y ponerle la mano sin ningún problema. Hay gente que, cuidado, no le ponga la mano que te la muerden. O sea, no le puedes decir nada. Hay gente a las cuales no se le puede decir nada. ¿Qué quiere? ¿Qué? Eso no es humildad ni mansedumbre. Y eso no contribuye a la unidad en el espíritu. Y por eso Pablo te dice, mira, yo te ruego que seáis mansos y humildes. Y el mismo Jesús lo dice. Aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y hallaréis, ¿qué? Descanso para... ¿Por qué tu alma está tan fatigada y turbada y angustiada? Vamos a ver si es que tú no estás siendo manso y humilde, ¿eh? O sea, fíjate cómo la palabra de Dios en unidad va coordinando todo. Cómo la palabra de Dios en unidad y partiendo como núcleo central del corazón pecaminoso humano nos muestra cómo estamos. Y por qué muchas veces hay muchas en nuestra vida que no funcionan. Muchísimas. Yo les ruego que anden, como dice aquí de esta manera, con toda humildad y mansedumbre, y no soportándose de cualquier manera, sino en amor. Esto no se consigue en una semana.
Lo admito. No piense usted que le vamos a dar una pastillita mágica que le, ¡puf! Amor. No. Esto lamentablemente no funciona así. Ojalá funcionara así. Mira, comprímame la Biblia en una cápsula y démela a tomar y ya, por 7 días. No, lamentablemente no funciona así. Esto es una batalla diariamente con nuestro corazón, con esa naturaleza pecaminosa que tenemos, que nos dice, ¿y por qué tienes que aguantar esto? ¿Cómo? ¿Perdona? Soportaos con paciencia y en amor. Por ejemplo, en 1 de Pedro 4:8 nos dice que el amor que hace cubrirá multitud de pecados. ¿Alguien ha pecado contra ti? Probablemente sí. ¿Se lo pasas o no? ¿Qué significa que te hace falta? Amor. Vea el fruto del Espíritu. Se supone que amor ya tú tienes. ¿Qué pasa ahí? En Proverbios capítulo 10, versículo 12 también es otro versículo que nos enseña algo similar. Deje un dedo ahí en Efesios. Proverbios 10:12. Lo tenemos. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá algunas faltas. ¿Cuántas? Es que yo tengo que soportarle con paciencia y en amor. Porque el hermano tiene muchos defectos. La hermana tiene muchísimos defectos también. ¿Y yo? Como yo me amo tanto, no me veo mis defectos, ¿no? Es que yo me veo y soy, vamos, perfecto. Podrían hacer un molde de mí para el museo. Para el de arte moderno, que es horrible, pero como me amo tanto, no me veo tantas faltas. Yo no soy tan mala persona, me dijo uno. Es que ustedes los evangélicos y tal, hablan del evangelio, pero es que yo no soy tan mala persona. Hombre, yo digo, hombre, si quieres te enciendo una vela aquí, te hago 2 oraciones. San Pancracio. Yo no soy tan... Tengo derecho a ser feliz. Ya. Qué ilusión tan bonita, ¿no? Por cuanto todos, o dice por cuanto algunos pecaron. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún, ni tú ni yo tampoco, ¿eh? No estamos incluidos ahí. Así que no te sorprenda que yo te decepcione. Pastor, sí, no te sorprenda que yo te decepcione. Como a mí no debería sorprenderme que tú en algún momento también me decepciones a mí. No debería sorprendernos eso. En esta semana estuve viendo una entrevista, creo que era una entrevista de un youtuber mexicano que creo que estaba tratando el tema del hermano Steve Lawson y tal, que dio una entrevista pública, etcétera. No pude escucharla entera porque ahí me interrumpieron y tuve que parar y tal. Pero hay muchos casos tristes por ahí. Es triste y es así. El que cree estar firme, mire, debemos orar de esta manera los unos por los otros. Y parte de la ayuda como cuerpo de Cristo, mantener esa unidad en oración. Porque todos estamos expuestos a todo. Todos estamos expuestos a todos, aunque no a todos nos afecta de la misma manera. Pero todos estamos expuestos diariamente al pecado. En el móvil, en la televisión, en el trabajo, en el metro, donde quiera. A mí me hacen unas historias del metro que yo digo, pero ¿y qué metro que ustedes cogen? Sí, y me agarran y me aprietan y me han hecho unas historias del metro que me subo, cada vez que me subo estoy así, asustado. Yo, a ti, porque eres tío, no te pasa nada, no sé qué, pero no. Yo le pregunté, ¿y a ti? No, a mí no, pero hay líneas del metro, parece que son Sodoma y Gomorra, me ha asustado. Yo digo, Dios mío. O sea, estás expuesto hasta en el metro. O sea, y me dicen, no, y yo me monté en la Renfe. No sé si alguno o alguno de vosotros habéis tenido malas experiencias de ese tipo, pero me sorprendió que me dijeran como que eso era algo muy habitual y que tristemente era muy frecuente, pero
Todos estamos expuestos a muchas cosas, sin ninguna duda. Pero dentro de la iglesia también. La iglesia es una institución perfecta constituida por hombres y mujeres imperfectos, ¿eh? Entonces, aún dentro de la iglesia nos encontramos con muchísimas situaciones complicadas. Por eso, hermanos, debemos aprender a soportarnos con paciencia y en amor. En la iglesia, en la casa y en todos los lados donde estemos. El versículo 3 nos hace y nos recalca lo que es el corazón de lo que quiero presentarles o quería expresarles mayormente el día de hoy, y es solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, diligentes, voluntariosos, dispuestos a hacerlo de una manera intencional. O sea, tengo que tener en mi cabeza pendiente que tengo que guardar la unidad del Espíritu en la iglesia de Cristo. El Espíritu es uno, sí, sin ninguna duda. Y yo me preguntaba, o sea, tengo que guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Que el Espíritu se rompe? No, el Espíritu se contrista. Y he ahí el detalle. Efesios 4:30, aquí mismo lo tenemos. Como tercera persona de la Trinidad, simplemente por decir un número de orden, no quitar dignidad al Espíritu Santo, obviamente, dice, no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay un vínculo, hay una atadura de nosotros con el Espíritu Santo. No le contristes. Cuando no guardamos ese vínculo de la paz, que menciona en Efesios capítulo 4, versículo 3, ese vínculo significa atadura o unión, en paz, guardando la unidad en el Espíritu Santo no será contristado por ti, por mí. ¿Cuántas veces contristamos tú y yo al Espíritu Santo? Y aquí nos expresa que contristar al Espíritu Santo, o una de las causas o por las cuales podemos contristar de una manera obvia al Espíritu Santo, es rompiendo la unidad, cortando la unidad. Debemos luchar este año y todos los años de nuestra vida de manera intencional por estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. La paz en Cristo nos une de esta manera. Y recuerden que esta palabra también forma parte del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paz. O sea, el fruto del Espíritu o la acción nuestra de en Cristo desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas nos va a llevar de forma directa, como una autopista, a lo que es mantener la unidad del Espíritu. Porque es el fruto ¿de quién? Del Espíritu. ¿Y dónde se va a reflejar entonces eso? En la iglesia de Cristo. Pero es algo que tiene que venir desde mi persona. Que el Señor nos ayude a no contristar su Santo Espíritu, deteriorando la unidad, hermanos. Aprendamos a luchar de manera intencional por la unidad. Padre, gracias por este privilegio que tú nos das de poder aprender un poco más de ti, de escuchar tu palabra, de tener el privilegio, Señor, de ser confrontados con ella. Padre, ayúdanos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ayúdanos, Padre Celestial, porque estamos llamados a ser uno como tú eres uno. Que podamos, como cuerpo en Cristo que somos, mantener y preservar esta unidad, aprendiendo también a soportarnos con paciencia y en amor los unos a los otros, Padre. Si no podemos estar aquí juntos, ni siquiera horas o minutos, ¿cómo vamos a compartir juntos la eternidad? Es duro, pero es así, Señor. No estamos muchas veces dispuestos a soportar algún agravio, alguna ofensa, algún fallo del hermano o la hermana. Ayúdanos a entender que estamos llamados a compartir la eternidad y que con esa perspectiva
de futuro también vivamos, sabiendo que fuimos sellados con tu Santo Espíritu para ese día glorioso de la redención. Padre, que pensando y poniendo nuestra vista en este día glorioso, luchemos por no contristar al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.